Bueno, pues vamos con el tema de audio en red y en este caso con el sistema Dante. De los racks que tengo aquí a la derecha de la mesa, de esta mesa de control, lo único que tenemos que tener en cuenta para el sistema de red son estos dos aparatitos. Esto de aquí, que es un switch, un router, que es el Cisco, el SG310. Os lo recomiendo porque yo creo que es el que mejor funciona a nivel de streaming de audio, y además lo recomienda incluso Yamaha. Y este de aquí es una caja de escenarios, es con sus previos, que es una Rio 1608 Dante, que tiene 16 entradas que estarían con sus preamplificadores Yamaha y 8 outputs que vendrían de la mesa, en este caso de la serie TF, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es, de todo, antes de nada, es encender el switch, ¿vale? O el router. El router este veréis que tiene 10 entradas y además tiene aquí además extensiones de fibra óptica, pues es necesario hacer conexiones mucho más allá de los 100 metros, que es la distancia recomendada máxima para el cable de red, el Cat5e o incluso el Cat6, ¿no? Y a partir de ahí, si hubiese que haber tendidos mucho más largos, se podrían hacer a través de fibra óptica, ¿vale? Entonces lo primero, como os digo, encender el switch y con paciencia esperar que el switch arranque, ¿vale? Que tiene una configuración específica que la podéis coger incluso en la página de Yamaha, cómo tiene que estar configurado el switch. Y el router es muy sencillo. Estas dos entradas que tengo aquí de este router en concreto, las tengo fuera de la red que va a ser de Dante, que estarán estas otras entradas de aquí, estas 8, estas 6 en concreto aquí, porque la 9 y la 10 son estas de aquí. Las tengo para configurar el switch. En realidad con que tengas una es suficiente. Yo tengo dos por otra cuestión. Entonces, está ahora arrancando. Cuando se cabecita verde parada significará que ha arrancado, y entonces tenemos que empezar a conectar a partir de ahí todos los elementos de la red Dante. El orden da igual en realidad, porque automáticamente quitas y sacas el cable, pones otro elemento y la red Dante lo va a reconocer enseguida, porque lo único que hace es darle una dirección IP, como se hace habitualmente con las redes normales de ordenadores en oficina. Incluso en vuestra propia casa tenéis una red inalámbrica por cable. Lo primero que hace el sistema con el DHCP es darle una IP, que es una dirección, que a partir de ahí va a ser la que va a utilizar para conectarse. Entonces, los cables que tengo aquí quitados son, pues este es de la mesa TF, este es del ordenador, esta es de la otra Yamaha, de otra mesa que está aquí, la 01V96i, y este es el cable de red de la Rio, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer primero es, habitualmente lo que hago yo es conectar el ordenador primero, que lo que va a hacer es empezar a reconocer la red. Y arrancar el sistema Dante, ¿vale? Una vez que veis que ha arrancado ya y que el ordenador tiene reconocida la red, habitualmente es conveniente, si tenéis además una red inalámbrica para el tema de Dante, deshabilitarla, desactivarla. Al principio hay muchos problemas, ahora realmente pueden coexistir, pero en el tema de audio, de momento la red inalámbrica no funciona bien, más que nada por las paradas que tiene y de flujo de datos. Bueno, como os dije, cuando tenéis ya iniciado el router, el switch, el Cisco, lo primero que tenéis que hacer es venir al ordenador, enchufar su cablecito de red y iros al programa Dante Controller, ¿vale? Disculpad toda esta cantidad de iconos que tengo por aquí, pero bueno, que no me gusta tenerlo todo a la vista, casi todo. Le damos a Dante Controller y automáticamente el programa de software, solo tenéis una red fija, va a cogerla por defecto y no tendréis que ir a cambiarla. Si queréis ver la información de la red, pincháis en este dibujito de aquí, os aparecerá. Solo hay una y por lo tanto, en este caso, cogería la red Dante. La secundaria o la redundancia es una red que es interesante que tengáis también, que es en directo. Procurad poner dos switches
completamente independientes. Todos los elementos Dante tienen dos canales de red, el primario y el secundario. Pues si hay algún fallo o caída en el primario, automáticamente el secundario entra en acción y no tendréis ningún problema de que os quedéis de repente sin sonido o sin posibilidad de continuar la actuación, ¿vale? En este caso, bueno, yo no he cableado el segundo, pero aquí si hubiese dos redes integradas, tendríais aquí Dante 2, por ejemplo, que podéis dar ese nombre. El nombre de Dante se lo he dado yo. A la red lo podéis hacer en el gestor de redes de Windows o en el mismo equivalente en el Mac, ¿vale? Porque funciona en ambos sistemas. Vale, aquí ya lo ha cogido él. Esta es la dirección IP que ha dado al ordenador, que es, como recordáis, lo hace automáticamente el DHCP del switch Cisco, que lo hemos configurado así. Y a partir de ahí, bueno, pues tenéis la pantalla principal, en la cual todavía, como veréis, no tenéis ningún Dante que transmita ni ningún Dante que reciba, ¿vale? Entonces, si vamos enchufando, como dijimos, en el momento que enchufemos la Yamaha, la serie TF, en el momento que reconoce entre en red, veréis que aparecerá tanto como transmisor, aquí la tenéis, Yamaha TF, como receptor, ¿vale? El logotipo está aquí, no le hagáis caso, que es que hay alguna suscripción de canales que no está encontrando el receptor o el transmisor todavía porque no lo hemos enchufado, ¿vale? Entonces enchufamos exactamente igual la 01V96i, la Yamaha, que es otra mesa que tengo aquí en el control. Y ahora lo mismo, en el momento que la reconozca, como es una mesa que transmite y recibe, pues igual aparecerá tanto como transmisor, lo veis aquí, la 0996i, como receptor. Y nos ocurrirá lo mismo con la caja de escenario, la Rio de 1608, que acabamos de enchufar, pues aparecerá exactamente igual. ¿Veis? Ahí tenéis las tres. Ahora mismo lo que está haciendo es chequeando las suscripciones que había aquí, bueno, pues de la última vez, si están todas correctas, si no, pues os aparecería ese logotipo en triangulito, que simplemente lo que te está diciendo es que alguna de los patching que has hecho de entrada o salida, pues no tiene la correspondencia porque no está el elemento, ¿vale? Con este más de aquí ampliaríamos todos los transmisores, tendríamos los 16 canales de la Yamaha 0V96, de la TF tendríamos los 64 canales de transmisión, ¿vale? Es decir, de salida de la mesa hacia la caja escenario, hacia donde la queremos llevar, y los 16 inputs que tiene de envío la Rio, ¿vale? Entonces aquí lo suyo es, bueno, pues organizarse, ¿no? En principio, si estamos en un escenario, tendríamos aquí pues dos cajas, por ejemplo 32, 16, 16. Pues lo primero que haríamos sería enviar estos envíos, pues como es normal, a la mesa, para lo cual lo que hacemos es abrir la recepción de mesa y, como veis, bueno, pues ya lo teníamos aquí, pero si los quitamos, esto es tan fácil como, bueno, si habéis manejado ya CLQLs o incluso otras mesas que ya llevan este sistema de asignación del patching, pues veréis que es súper sencillo, ¿vale? Aquí uno de los trucos, si te colocas aquí en el simbolito del menos, verás que sombrean esas cuadrillas, y luego tienes que hacer apretar el botón control del teclado y automáticamente haces una asignación lógica, que sería de 1 al 16 en las entradas 1 a 16 de la mesa, ¿vale? Ahora mismo ya tienes los 16 envíos, lo que hemos hablado antes, que esa posibilidad de emparejamiento en mesa con el canal analógico de input, aquí en realidad lo tienes sin ningún problema, porque si el canal 1 en realidad lo quieres enviar al canal 7 de mesa, simplemente tendrías que venir aquí, justo en la equidistancia del 7 de la Yamaha y del 1, y pincharías ahí automáticamente. Lo que estás haciendo es que el canal 1 viene a las 7. De igual manera, puedes dejarle que esté yendo al 1, pero normal es que solamente fuese al canal 7, ¿vale? Entonces, de esa manera el 7 quieres que sea el 1 y simplemente te colocarías aquí, ya tendrías hecho el patching, y en el canal 7 de la mesa te estaría el 1 de la Rio, y en el canal 1 de la mesa tendrías la venida del input 7 de la caja de escenario, ¿vale? Pero bueno, vamos a pensar que lo mantenemos exactamente igual del 1 al 16. Tenías hecho el patching del input de entrada de mesa de los 16 canales primeros de esta Rio, ¿vale? Que luego además dices, bueno, voy a además hacer un coladao que tengo aquí en el Cubase o el Pro Tools, o que tengáis en vuestro ordenador, pues vamos a hacer también una grabación de la sesión, y entonces lo que tienes que hacer es abrir la misma pestañita del ordenador para hacer esa asignación. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos convertir el ordenador en otro elemento del sistema Dante? Bueno, pues simplemente con otro software
que es una Dante Virtual Sound Card, que es lo que haría posible la comunicación entre el ordenador y todo el sistema Dante, ¿vale? Es esta de aquí, Dante Virtual Sound Card. Le damos y te aparece esta ventanilla en la cual definirás pues, las cantidades de canales que queréis recibir, como en este caso, bueno, pues solo tenemos una Rio 16, vamos a sacar el 32, pero podrías poner los 64 canales que tienen las salidas y entradas de la ATF, como menos 8, 16 y tal. Vamos a dejar en la 32, ¿vale? Aquí, bueno, configuráis la latencia Dante, aquí la network, tiene que ser la misma que tenéis el resto del sistema Dante, veréis que os informa aquí la velocidad, 1 GB, y la dirección de IP que ha dado el DHCP para, en este caso, para el ordenador, ¿vale? Aquí tenéis más opciones, que son el tamaño del buffer, ¿vale? A efectos de, bueno, pues esto lo ajustaríais para evitar pues paradas o del sistema, porque no tiene suficiente capacidad para llevar la información, ya que con esto lo podéis ajustar, bueno, pues al tamaño del buffer que os parezca correcto, ¿vale? El encoding, que son los bits a los cuales queréis recibir o transmitir a través de aquí los bits del sistema, y la latencia ASIO, que es del controlador ASIO, ¿vale? Entonces le daríamos a Start y nos va a aparecer exactamente igual. Dentro de un momento veréis que se ha aparecido también esta pestañita, bueno, que yo tengo, el ordenador se llama así, por lo tanto se llama Alberto Salón, que es la zona del room, ¿vale? Entonces si desplegamos tenemos igual, yo ya lo tenía asignado, como veis, que las 16 Rio fuesen tanto al ordenador como al hacer un 96i a la otra mesa, y exactamente igual a la mesa TF, ¿vale? En este caso esta caja Rio estaría dando servicio o envíos 16 entradas a estos tres receptores de Dante, ¿vale? El siguiente paso, si queréis, pues como os decía algunas veces, ¿no? Si utilizamos pues para grabar una de las sesiones de los músicos, a efectos de que no estén 3 horas esperando en el escenario, pues la grabáis primero, bueno, checáis un poquito uno a uno, luego cuando esté todo chequeado, que os hagan un par de temas, y a partir de ahí lo grabáis y que se vayan a tomar cervezas. Porque a partir de ahí tú tienes la grabación, por ejemplo, en esas 32 canales que tenemos de Cubase, por ejemplo, y ahora lo que haríamos sería pues la entrada de la Yamaha TF. Lo que haríamos sería redirigir estos 32 canales a la entrada que tenemos en la ATF, ¿vale? Lo que haríamos sería igual, ponernos en el simbolito de aquí, pincharíamos control, y lo que va a hacer la grabación que acabamos de hacer de los músicos es entrar por los 32 canales que tenemos en la mesa. Deberíais tener la misma asignación, lógicamente, de las entradas que tenéis de Rio, es decir, si además da la casualidad que el Rio 1 entró de la 1 a la 16 y el Rio 2, por ejemplo, de la 32, pues aquí estaría perfecto. Si hubiese hecho algún cambio de patch, pues tendríais que ajustarlo para que luego el canal que estáis tocando en la ATF pues sea el que luego corresponda cuando desactivéis estas entradas desde el ordenador y volváis a retomar las entradas que veréis que han quedado sin efecto a efectos de la entrada en la ATF, ¿vale? Entonces los 16 canales de Rio entran en todos ellos, y las entradas que había dirigidas desde la Rio a la TF han desaparecido porque ahora están siendo ocupadas por las entradas que tiene el ordenador. De esta manera evitaríais un colapso, una realimentación en un momento dado, que os olvidase quitar esto de aquí y de repente empezase, yo qué sé, a tocar el grupo, mandaseis por lo que sea un play o empezaseis a grabar otra vez desde el ordenador, hubiese alguna pista abierta y entonces os estaría juntando señales. De esta manera la TF solo va a recibir del ordenador y ha quitado las entradas que venían de la Rio, ¿vale? Si luego volviésemos otra vez a prepararlo ya para el concierto o el show, pues volveremos a ajustar y veréis que ajusta las 16 entradas de la Rio y desaparecen las 16 primeras que teníamos asignadas desde el ordenador, ¿vale? Tuviésemos las dos cajas Rio, al asignar 1732, pasaría lo mismo, se borrarían aquí las entradas desde la DAO, desde el ordenador, y ya dejaréis de tener ese problema, ¿vale? Finalmente lo que tenéis que hacer es hacer la devolución, lógicamente desde la mesa, por los auxiliares, mains, demás que enviéis, y por lo tanto aquí tendríamos las 64 transmisiones desde mesa, es decir, todos estos elementos aquí transmiten hacia afuera, y tendríamos en principio, como os dije antes en el Quick Config, y en la relación de salidas de la mesa, que está la información en el manual de la mesa, veréis que de la 1 a la 32 serían los envíos del streaming de audio, ¿vale?
desde allí, es decir, los 32 canales que en principio no podéis asignar directamente, sino que tenéis que empezar a contar desde el 33. A partir de aquí empiezan los auxiliares. Entonces sería el auxiliar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y a partir de aquí los pares, ¿vale? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿vale? Luego os indicaré estas, la 53, 54, pero en principio hay cuál vienen por ahí, que son los matrix. La asignación del main, por ejemplo, y del sub estaría en el 57, 58 y 59, ¿vale? Tan sencillo como irte a la caja de escenario, en este caso la Río, que la tenemos aquí abajo, haríamos la expansión y veríais, bueno, yo la tengo asignado la otra vez y hay poca sorpresita, pero aquí tendríais asignados los 5 primeros auxiliares, como hemos dicho, a partir de la salida 33, y aquí tendríamos los 2 mains y el sub, ¿vale? Que irían a la primera salida de la primera caja, que serían la salida 6, 7 y 8, tendríais main izquierdo, main derecho y subwoofer, ¿vale? Entonces en la primera caja tendríais pues, los 5 primeros auxiliares mono de la TF y las salidas principales y la del sub. Si tuviésemos la segunda caja enchufada, pues por ejemplo los auxiliares 6, 7 y 8 pues lo mandaríais por aquí, o si tenéis por ejemplo un INER que lo tuvieseis cogido en el canal 40-41, que es el primer par de auxiliares estéreo, pues lo mandaríais a la salida que os parezca bien de aquí y desde ahí lo enchufaríais para los INERs del cantante, por ejemplo, de cualquier otro músico que los lleve puestos, ¿vale? Y en principio eso sería el patching. A partir de aquí, bueno, nos hemos saltado todo muy directamente, pero el resto de pestañitas de Dante Controller, pues lo que tenéis es la información, que no es menos importante, de cada uno de los devices o aparatitos que están en la red Dante, ¿vale? Aquí tenemos el ordenador, la 0996, la TF y la Río, ¿vale? Bueno, aquí esto se informa de la versión del producto, la asignación que se ha hecho de la IP de la dirección red, la velocidad que está llevando el primario, el secundario esto que es enchufado con el segundo switch, que os digo que es importante que llevéis en directo esta misma información, y la velocidad del segundo, que tampoco la tenemos. El estatus del clock de reloj, es decir, quién se ha elegido máster. Luego aquí veréis que en todos los elementos que puedan ser máster tendréis la posibilidad aquí de hacer una preferencia a quien queréis que controle. Yo lo tengo ya puesto, ya marcadito para que sea la TF siempre que arranque la que coja el reloj máster, que lo coja 48. Una cosa importante, si tenéis aquí un problema de sincronía, probablemente lo tenéis en que algunos elementos Dante, porque la Río tiene mayores frecuencias, por encima de 48, entonces tendríais que ir os diré dónde, para ver cada elemento que está perfectamente configurado en el clock del reloj y no hay problemas de sincronía. Aquí tendríamos el estatus de la network, la suscripción. Eso simplemente es que todos los canales que tenéis aparejados en el patching están correctos, no ha desaparecido ningún elemento de red que de repente ha dejado colgado un patch que hayáis podido hacer de un canal a otro, es decir, que está todo ok. Bueno, la velocidad del primario, del secundario, como siempre, la TX del primario, la TX del secundario, exactamente igual, información de la transmisión, esa es la transmisión de datos, de transmisión, recepción, receiver y transmisión, y el volumen que ha habido de transmisión hasta el momento, ¿vale? Y la fijación de la latencia que tenéis en cada uno de los aparatitos, ¿vale? Esto lo veréis que esto es configurable. Aquí, bueno, pues la situación de la latencia y si ha habido algún error en el envío de los paquetes de red, ¿vale? Esto, como veréis, lo configuraremos ahora, si queréis, cuando entremos en cada uno de los elementos en concreto. Esto, incluso la frecuencia. Y bueno, y eventos es pues una especie de log, que es lo que os hace es dar la última información de lo que ha ido sucediendo en principio, ¿vale? En rojo, si hay algún warning, nos lo pondría en rojo para que veáis que había algún problema. Aquí simplemente, bueno, pues que se ha muteado el audio, se ha sincronizado el reloj, pero se ha vuelto a sincronizar y se ha vuelto a bloquear. En fin, eso es lo que va haciendo y tenéis un log de la información, ¿vale? Si luego queréis ver cada uno de los aparatitos que están dentro, pues dais aquí arriba al menú, a Device View, y os abre esta pantallita que es la información de cada uno, que seleccionaremos aquí. Bueno, pues vamos a seleccionar, si queréis, primero el ordenador, ¿vale? Y aquí os dará una información concreta de lo que es la descripción de cada canal, es decir, el patch o el patching que habéis hecho, ¿vale? En este caso, como receptor, recordad, la Río, en este caso, tiene asignados los 16 canales, ¿vale?
En la transmisión, bueno, pues en el momento no ha habido nada y por lo tanto no tenéis ninguna etiqueta. El status, si hay algún problema, está bloqueado, correcto, la sincronía, bueno, dirección IP, dirección MAC, la utilización de la transmisión y recepción de datos, la latencia. Aquí os va a aparecer aquí va a haber un cuadrito de cada uno de los aparatos que esté conectado entre ellos cada sistema. En este caso, el ordenador, como está recibiendo de la Rio, nada más, pues está ahora mismo calculando la latencia con la Rio. Si estuviese también además aparejado a otras salidas o entradas, pues aparecería aquí el otro elemento y os informaría de latencia de cada uno, ¿vale? La configuración, que es lo que os decía, el simple rate, que es importante, el sample, para que podáis fijar la velocidad y que estén todos los elementos en la misma, ¿vale? Este es el encoding de compresión del PCM24. En el caso de cuando es un ordenador, esto lo está gestionando automáticamente la antivirus Soncari y por lo tanto aquí no podéis hacer un cambio de latencia entre ellos, ¿vale? Y aquí exactamente el pull up down, pues dejarlo, ¿no? Pero en principio no hay necesidad de tocarlo. Si entramos, bueno, en la configuración del network, que como tenemos obtener dirección IP de manera automática, en el caso de ordenadores tampoco te aparece nada porque lo gestiona el propio sistema Windows o Mac que tengas, ¿eh? Si cambiamos a uno de los elementos en la mesa, por ejemplo, veréis que aquí sí podríamos configurar los IP directos o fijos, que de esa manera, bueno, pues otra manera de tenerlo y tendríais siempre esa dirección IP sin problemas de que haya cambios. Si empezamos lo mismo, pues bueno, pues la recepción de las adquisiciones que tenemos del patching, desde la Rio, del salón y demás, se está enviando la Rio los 16 canales. Veis que aquí envía la Rio hacia la Yamaha GTF, los 16 primeros, y luego lo que se nos ha quedado hoy sin cambiar el patch de las 17 devoluciones que hacía el ordenador de lo que habíamos grabado en la DAW, ¿vale? Entonces aquí tenemos también. Si marcáis, esto es una manera más rápida de quitarlo. Le dais aquí y se acabó. No tenéis que ir puntito a puntito en la pantalla principal, ¿vale? Como transmisor en principio no tiene asignados en la parte de arriba de canales, por lo tanto no aparecéis nada. Aparecería si estuviese enviando. El status exactamente igual que el otro. La latencia, en este caso, de la configuración que tiene con Rio. La configuración igual, los 48, el PCM, y aquí es donde pues, podéis poner 3, 4, 5, 10. Esto genera un poquito de latencia más para que haya sincronía si hay muchos switch en el sistema. En este caso, bueno, pues como tenemos solo uno, en realidad podríamos estar aquí, pero por no andar tocando, lo vamos a dejar igual. Y la configuración igual, que tiene una IP de manera directa. Bueno, esto nos pasaría con todos los elementos, ¿vale? La latencia en este caso de la Rio, pues como está conectada o tiene un patch con la TF3, pues igual te aparece aquí y te aparecería más si hubiese más, ¿vale? Y lo mismo, aquí la recepción de donde recibe la Rio, sus 8 canales, ¿os acordáis? Los 5 primeros auxiliares, main izquierdo, main derecho y el envío de sub woofer o de sub. Esto lo podéis cerrar si veis que está todo ok, ¿vale? Y ahí tendríamos ya configurado todo el patch stante. Ahora mismo estaríamos en disposición de que empezasen a tocar los músicos. Si alguien colocó sus micrófonos y cableó todos los line, pues realmente podías empezar ya a recibir la información desde la Rio, ¿vale? Que podíamos incluso estar, como hemos dicho ya, grabando en la DAW las primeras tomas o pruebas. Estaremos recibiendo en esta otra mesa, como por ejemplo la podemos tener de monitores, es necesario. En principio la gestión de monitores la puede hacer la propia TF, pero tendríamos otra mesa aquí, ¿vale? Y cualquier otra que pusiésemos, y también estaría enviando, como digo, los 16 canales a la TF, y además estaríamos ya devolviendo la información de los 5 auxiliares y además devolviendo la información de la salida principal de los main estéreo más el sub.